Buenos días, jóvenes, les habla su profesor de física, Esteban Segura Zúñiga, y en esta ocasión vamos a ver otro video sobre el tema de la ley de gravitación universal. Es algo muy sencillo que a continuación explicaremos en las siguientes diapositivas. Bien, jóvenes, como es lógico preguntarse qué es la ley de la gravitación universal. Al parecer es un nombre un poco complicado, un poco enredado, un poco confuso, porque está hablando de temas o palabras que a simple vista o a primera instancia no es fácil de comprender, pero en realidad es algo muy simple y muy sencillo, como veremos en la siguiente diapositiva. Muy bien, jóvenes, de acuerdo a nuestra diapositiva podemos apreciar dos imágenes en la cual está el planeta Tierra y la Luna, y el hecho de estar a una cierta distancia, a tener una proximidad entre ellos y tener una masa, es como podemos entender o empezar a entender el concepto de gravitación universal. Esa atracción que hay entre los dos cuerpos se debe simplemente a su cercanía y por poseer una masa. En eso se basa la ley de la gravitación universal. Este fenómeno fue detectado o fue ideado por el científico inglés Isaac Newton, y promulgó una ley muy famosa que a continuación veremos en la siguiente diapositiva. La ley de gravitación universal dice que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Como podemos apreciar en la diapositiva, jóvenes, el hecho de que el planeta Tierra y la Luna tengan una cierta proximidad, existe entre ellos o se da entre ellos una fuerza de atracción gravitacional, y que está definida por la fórmula que Isaac Newton promulgó. Como pueden apreciar, la distancia entre ellos se denomina con la letra D minúscula. La fuerza, hay una fuerza entre los dos cuerpos que tienen una masa 1 y una masa 2. Y como les dije en la diapositiva anterior, simplemente por el hecho de tener una masa y estar próximos es como se da esta fuerza gravitacional. Isaac Newton promulgó la siguiente fórmula que dice que la fuerza entre estos dos cuerpos va a ser igual a una constante de gravitación que llama G mayúscula, que va a multiplicar la masa de los cuerpos dividido entre su distancia al cuadrado. Esa es la fórmula de la ley de la gravitación universal propuesta por Isaac Newton, en donde la fuerza está en newtons y se ejemplifica con una F mayúscula. La G mayúscula es la constante de gravitación universal y vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. La masa de los cuerpos debe estar en kilogramos y la distancia en metros. Esta es la famosa fórmula y ley de la gravitación universal propuesta por Isaac Newton. Muy bien, jóvenes, pasando a nuestra siguiente diapositiva, y derivado de la ley de la gravitación universal tenemos el concepto de peso y masa. Así como existe esa fuerza de atracción entre dos cuerpos, entre dos planetas, también se da entre el planeta Tierra y todo objeto o persona que habite en él. Esa fuerza es muy importante porque permite que existan todas las cosas que conocemos, como nosotros mismos, los océanos, los ríos, todo objeto o animal que vive en el planeta o habita el planeta Tierra, pues debe su existencia precisamente a esa fuerza, porque el planeta Tierra es capaz de tenerlos, retenerlos, y si no existiera esa fuerza, pues escaparían al espacio exterior, por lo tanto no podría existir la vida, por lo que es muy importante el concepto de fuerza de gravedad. Y no es otra cosa más que el producto de la masa por la gravedad. Ese sería el peso, que es una fuerza, que es una cantidad vectorial. De ahí su diferencia con la masa. Recuerden ustedes que la masa es la materia que posee todo cuerpo, y el peso es un vector que se define como la masa por la gravedad del planeta Tierra.
Normalmente la fórmula de peso, que en este caso es una fuerza, es gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa es, como lo dije al principio, la materia que tiene todo cuerpo y se da en kilogramos. Esta fuerza se da en newtons, que vendría siendo el peso de cualquier objeto o persona. Entonces la fórmula, que es fuerza igual a masa por gravedad, se puede sustituir como W, que normalmente así se conoce, que es el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Ese sería el concepto relacionado con la ley de la gravitación universal, que también es muy importante tener en cuenta o conocer. Bien, ahora en nuestra siguiente lámina veremos un ejemplo para entender los conceptos de la ley de gravitación universal. El ejemplo 1 dice así, que se sabe que la masa de la Tierra o del planeta Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Es una cantidad enorme, descomunal. Y la masa de la Luna es de 7.34 por 10 a la 22 kilogramos. ¿Ok? Calcular la fuerza que atrae la Tierra a la Luna si la distancia entre ambas es de 384 por 10 a la 6 metros. ¿Ok? Si se fijan ustedes, tenemos la masa de los cuerpos, que está expresada en kilogramos. La distancia entre los dos, entre la Luna y la Tierra, es de el valor que está indicado ahí, está expresado en metros. Entonces tenemos las unidades que debe de tener la fórmula. La fórmula es fuerza igual a la constante por las dos masas de los cuerpos entre la distancia al cuadrado. Entonces tenemos todos los datos, es una simple sustitución. Lo único que se debe checar es que tengamos las unidades correctas. La masa de los cuerpos está en kilogramos, está bien. Y la distancia está en metros, también no hay ningún problema. La constante, acuérdense, es un valor que no cambia, y es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Como les dije, aquí lo único que se hace es sustituir los valores. Ponemos la constante de la gravitación universal, G mayúscula, que es 6.67 por 10 a la menos 11, que va a multiplicar a la masa de los cuerpos, que en este caso es de 5.98 por 10 a la 24, por 7.34 por 10 a la 22, que son la masa de la Luna y de la Tierra respectivamente, y lo vamos a dividir entre 384 por 10 a la 6 al cuadrado. No olviden el exponente, porque a veces nos olvida y el resultado ya no cuadra, ya no checa. Bueno, haciendo las operaciones nos resulta que la fuerza con la que atrae la Tierra a la Luna es de 1.965 por 10 a la 20 newtons. Debido a que son el tamaño de los cuerpos es muy grande, pues la fuerza también debe ser bastante grande, y está expresada en notación científica 10 a la 20. Recuerden que ese punto 965 se debe expresar, si no pusiéramos la notación científica, en 1965 y 17 ceros a su derecha. Esa sería la cantidad de newtons que ejerce la fuerza de la Tierra de atracción hacia ella de la Luna. Entonces una cantidad enorme, por eso es que se expresa en notación científica. Como les repito, es un problema muy sencillo, simplemente se sustituyen los datos y se aplica la fórmula. Nuestro siguiente ejemplo, el ejemplo 2, es simplemente calcular el peso que tiene esa persona en nuestro planeta, y dice que una persona tiene una masa de 60 kilogramos, calcular el peso. Entonces la fórmula también es todavía más sencilla. La fórmula del peso es W es igual a la masa por la gravedad. Sabemos que la gravedad en el planeta Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la masa es de 60. Tenemos todas las unidades de acuerdo a la fórmula, lo que nos debe de pedir, y se hace la sustitución correspondiente. Y se va a multiplicar la masa del cuerpo, que es 60 kilogramos, por 9.81, y haciendo la operación nos da el resultado de 588.6 newtons. Eso es lo que es el peso de la persona. Recuerden y observen que entonces es claro que el peso y la masa son dos conceptos totalmente diferentes.
en el que la masa es, como les repito, o lo vimos en las láminas anteriores, es la cantidad de materia que posee un cuerpo, y el peso es esa masa que va a estar influenciada por la gravedad del planeta o del lugar donde esté. Entonces, pues no es más que un problema muy sencillo que se hace la sustitución, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, jóvenes, y como parte final de nuestro video de esta ocasión, pues las actividades que están ahí en la diapositiva son muy sencillas. Es simplemente aplicar las fórmulas, y el problema 1 es sobre la ley de gravitación universal, y dice que un auto de 1200 kilogramos está separado 5 metros de un camión de 5000 kilogramos. Hallar la fuerza gravitacional entre ellos. Con este ejemplo, lo que quiero dar a entender es que no solamente se crea o piensen que la ley de gravitación universal se aplica a planetas o a cuerpos muy grandes, también puede aplicarse a cuerpos u objetos que manejamos o que están en nuestro entorno, que conocemos como lo puede ser un auto, un camión, una casa, un edificio y una persona, o incluso todavía de masas o cuerpos microscópicas, como son la fuerza gravitacional entre átomos. También se puede calcular. Aquí no importa el tamaño, simplemente es entender el concepto entre ambos, que recuerden que dice la ley de gravitación universal que dos cuerpos, por tener una masa y estar próximos, puede aplicarse la ley de gravitación universal. Entonces debe quedar muy claro que no solamente se trata de planetas, sino puede ser planetas, una persona y un edificio, en este caso el problema dos autos, más bien un auto y un camión, o incluso aplicarse a los átomos. Entonces el problema es muy sencillo, tenemos los valores, no olviden la constante para que puedan aplicar la fórmula, y pues bueno, pueden calcular aplicando la fórmula y escribirlo en su cuaderno. El siguiente problema es sobre lo que es el peso de una persona. Dice así que la masa de un hombre en el planeta Tierra es de 80 kilogramos. Calcular su peso en la Tierra y en la Luna, sabiendo que la gravedad de la Luna es de 1.57 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, una vez que hagas las operaciones de calcular el peso, tanto en la Tierra como en la Luna, es lo que se debe de hacer, tienes que comparar los resultados y escribir en dónde esta persona de 80 kilogramos de masa va a pesar más, tiene mayor peso. Es algo muy sencillo, simplemente es calcular primero el peso de la persona en el planeta Tierra. Sabemos que la gravedad del planeta Tierra es 9.81, no lo olviden, aunque no está escrito en el problema, pero ya sabemos que por default se debe aplicar ese valor. Y la gravedad en la Luna es de 1.57. Sin hacer o sin llegar a los cálculos, ya podemos vislumbrar o imaginar cuál es la diferencia entre uno y otro y dónde va a pesar la persona más, ¿sí? Acuérdense que cuando tenemos una operación o una fórmula que nos indica que es directamente proporcional, o sea que si una cantidad aumenta, el resultado va a aumentar, eso significa directamente proporcional. Entonces, si una cantidad o el producto de esa cantidad aumenta, la cantidad del resultado también va a aumentar. Entonces podemos ya vislumbrar por dónde va el resultado, pero hagan la operación y comparen el resultado, y no olviden anotar o escribir en dónde pesa más la persona. De mi parte sería todo, agradezco su atención y espero que haya sido claro y entendible los conceptos de este video, que fue Ley de Gravitación Universal. Gracias.